Bienvenidas a todas una vez más a otro episodio de Dios y Ellas. Hoy estamos con otra invitada muy especial. Primero me presento, soy Celina de Francesco desde Argentina. Y soy yo, Ruth Calle, desde Brasil. Y hoy tenemos a Diana Escalante, que bueno, sin más te dejo que te presentes, que nos cuentes un poquito, estás en Bolivia, ¿qué estás haciendo? Contanos un poco. Buenos días, buenas a todas, porque no sabemos, ¿no?, por dónde nos ven. Entonces, qué alegría estar aquí. Para mí es un privilegio. Gracias, Ruth, gracias, Celina, por darme esta oportunidad de poder contar mi testimonio, que espero sea de bendición para las personas que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Diana Escalante, como bien decía, soy ingeniera comercial de profesión. Y estoy ahorita también sirviendo en mi iglesia, la primera iglesia evangélica bautista de Santa Cruz. Yo estoy en Santa Cruz, aquí en Bolivia, y como líder, ¿no? Ahí nosotros trabajamos en células o grupos caseros, también se llaman en otros lugares, ¿no? Entonces, que son grupos en casas, ¿no? Entonces, la verdad que es un trabajo muy hermoso de poder compartir la palabra del Señor así en una forma más personal. Entonces, bueno, yo me convertí más o menos a los 15 años de edad, no nací en un hogar cristiano, entonces recién conocí al Señor ya de jovencita, y fue realmente lo mejor que me pudo pasar, ¿no? Yo siempre digo a las personas que son jóvenes, ¿no?, a los adolescentes, que la mejor decisión que podemos hacer en nuestras vidas es entregarle al Señor nuestro corazón, ¿no? Y que Él pueda dirigir nuestras vidas a partir de ahí. Entonces, para mí fue algo que cambió, ¿no?, toda mi forma de ver. ¿Por qué? Porque yo justamente estaba pasando por el divorcio de mis padres. Entonces fue un momento de mucha tristeza y dolor, ¿no?, que pasamos los hijos que hemos vivido esta experiencia, ¿no?, de la separación de los padres. Entonces el Señor, ¿no?, llegó en el momento preciso. Mi mamá ya conocía al Señor, pero nosotros nos trasladamos a vivir a Buenos Aires cuando yo tenía 6 meses, ¿no? Entonces, mi mamá ya conocía al Señor, pero cuando ella se fue allá, ¿no?, fue como que se alejó un poco, ¿no?, el cambio de país y todo eso. Entonces, pero siempre hubo, ¿no? Mi abuelita que quedó acá en Bolivia, ella fue una mujer de oración, y yo creo que siempre ella estuvo orando. Ella fue la primera que conoció al Señor en la familia de mi mamá. Entonces, creo que las oraciones, ¿no?, de las abuelas, de los padres, son muy importantes, ¿no? Entonces, ella siempre estuvo orando, orando, y de esa manera, ¿no?, volvimos al Señor y a sus caminos, ¿no? Entonces, mi vida a partir ya de mis 15 años para adelante fue diferente ya con el Señor, ¿no? Que Él trajo una sanidad, ¿no?, a mi corazón, que fue un proceso, ¿no? Después de eso ya yo conocí que fue mi esposo por 14 años, a los 19 años, ¿no? Nos conocimos, fuimos amigos, todo, y a los 26 años nos casamos. Ahí empezó otra etapa ya de mi vida como casada en el Señor, ¿no? Y eso también es una experiencia tan linda que el Señor me regaló, de poder formar un hogar, una familia en el Señor. Y luego ya viene, no sé si haya un resumen, ¿no?, porque es largo, pero ya viene la etapa donde mi esposo, ¿no?, falleció después de 14 años de casado.
de servir al Señor, los dos en la iglesia, los dos líderes. Él fallece así, no estaba enfermo, no tenía, ¿no? Nada, ninguna enfermedad, sí. Simplemente fue un infarto, ¿no? Una muerte súbita. Y así, ¿no? O sea, fue un shock, la verdad que yo digo, ¿no? Para las De un personas, momento para otro, sí, sí. sí, para las personas que les toca irse, creo que es la muerte más bonita, ¿no? Porque es de un momento a otro. Pero para las personas que nos quedamos, me parece que es una, ¿no? de las muertes más difíciles de enfrentar porque uno no lo espera. Y cuando hay una persona que está enferma, que está, ¿no? Entonces como que uno está ya y se pasa por la mente, puede pasar esto, ¿no? Pero en este caso no, entonces para mí fue muy fuerte, ¿no? La muerte de él. ¿Cuántos Y años, cuántos años tenías, Diana, tu esposo cuando falleció? 40 años, Claro, re joven. joven, sí. Entonces, y bueno, y con muchos planes también, ¿no? Nosotros habíamos intentado tener bebés, entonces no habíamos podido conseguir, de hecho hice un tratamiento, no dio resultado y los planes eran hacer un último intento justamente ese fin de año, porque él falleció el 30 de noviembre del 2015. Y si no, el 2016 íbamos a adoptar, porque ya lo habíamos conversado, ¿no? De hecho, yo era la que más apurada por eso, ¿no? Bueno, uno como mujer siempre quiere tener la experiencia, ¿no? De ser mamá. Entonces, y no se pudo, ¿no? Porque él fallece y ahí, ¿no? Entonces, cuando uno se ve delante de una situación así, lo primero que se viene es ¿por qué no? O sea, es una cosa que no entendemos, ¿no? Y es verdad que hemos sido enseñados, ¿no? De decir, Señor, ¿para qué? No decirle al Señor por qué, ¿no ves? No sé si ustedes han escuchado, no le pregunta al Señor por qué, dígale para qué, ¿no? Entonces, y bueno, eso suena muy bonito, muy espiritual, pero el momento de pasar, ¿no? Una experiencia así, no hay cómo. Uno pueda- Está muy romantizado, ¿no, Diana? Muy romantizado. Tenés que preguntar para qué, ya te enseñan, ya. Pero no, no estamos preparadas, claro. No, y que también, o sea, creo que el para qué en algún momento lo preguntamos, supongo que después de hacer pero el duelo es parte también normal de cualquier ser humano, no sé que sea cristiano o no, es importante también, ¿no? Sí, Pasarlo. Quizás tenemos esa idea de que como cristianos tenemos que entender todo enseguida y cerrar, y no, todo lo contrario, somos humanos también y el no, sufrimiento es parte de la historia. exactamente. Viviste tu duelo, tu luto. Sí, viví, ¿no? Cada uno es diferente. Eso es algo que yo entendí en este tiempo, ¿no? Nosotros no podemos decir, bueno, tanto tiempo o ya, ¿no? Porque como sociedad no estamos nosotros, ¿cómo les puedo decir? No estamos capacitados, tal vez, no sé si es la palabra, para ayudar a una persona a pasar por un duelo. Porque generalmente, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ya, vas a estar bien. Yo, por ejemplo, me decía, no, pero sos joven, porque yo también estaba con 40 años, ¿no? Éramos de la misma edad con mi esposo. Y entonces me decía la gente, no, no te preocupes porque vas a estar bien, sos joven, te vas a volver a casar, ¿no? Entonces, o sea, lo menos que uno quiere escuchar en ese momento, ¿no? Es eso, ¿no? Porque bueno, yo gracias a Dios tuve la bendición de tener un buen matrimonio, de tener un buen esposo, de construir una relación en el Señor, porque Él nos enseñó, no es fácil el matrimonio,
pero Él nos llevó, ¿no?, a construir una amistad, una comunicación tan linda. Entonces, tal vez si hay alguna persona, por ejemplo, que no tuvo una buena experiencia, dice, bueno, ya ahora voy a tener, ¿no?, es mi oportunidad, ¿no?, ahora de tener una experiencia diferente. No fue mi caso, ¿no? Entonces, yo estaba así, ¿no?, muy, muy afectada, y la gente, ¿no?, por ayudar, porque yo sé que no es con malicia ni con mal, sino para animar. Entonces era, ¿no?, no, que no te preocupes, ¿no?, que te vas a casar, o no llores, o no te pongas así. Entonces, y es necesario llorar, es necesario pasar el luto, es necesario. Pero como les decía, a veces no entendemos, no podemos, ¿no?, acompañar. Pero gracias a Dios, yo tuve la bendición, ¿no?, de tener el apoyo de mi familia, del apoyo de la iglesia, de mis pastores, ¿no?, que me apoyaron mucho. Y nosotros necesitamos decidir, cuando pasamos por una situación así, decidir si nos enojamos con Dios, si le decimos, Señor, ¿no?, ¿por qué, Señor, yo te sirvo, Señor, ¿no?, mi esposo también te servía, entonces, ¿por qué? Y bueno, podemos tener nosotros, ¿no?, esa opción de decir, Señor, bueno, ya no te sirvo más porque, ¿no?, y nos enojamos con Dios, o decir, Señor, acepto, ¿no?, tu voluntad. Y eso es un proceso, ¿no? Y esa fue la decisión que yo tomé. Yo le dije, Señor, ¿por qué? Y justamente fue una fecha ya de fin de año, ¿no? Ustedes saben de las fiestas y todo. Entonces, yo me acuerdo que una noche le dije, Señor, ¿por qué me hiciste esto? O sea, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Y cuando uno está ahí, entonces ahí el Señor empieza, ¿no?, a ministrar su consuelo sobrenatural. Sí, Y yo perdón, hay sí, una, como vos decías, hay una decisión que hay que tomar, ¿no? Yo creo que solamente la persona que pasa por situaciones tan extremas como pasaste vos puede llegar a entender eso de decir, eh, entregarse a la voluntad de Dios, porque, o sea, es muy fácil entregarse a la voluntad de Dios cuando está todo bien y o cuando pasan situaciones difíciles, pero que, bueno, las atravesamos y todo, pero cuando pasa algo así que es tan terrible y tan inentendible a los ojos humanos, como vos decís, porque los dos servían y los dos estaban bien y estaban buscando un bebé y estaban como en un momento de la vida tan, con tantos planes y cosas, ¿no? Que de golpe pase una cosa así, yo creo que el realmente decir, Señor, acepto tu voluntad, debe ser muy difícil también, o sea, no debe ser algo que, un proceso me imagino, ¿no? Que pasa de un día para el otro y que uno dice, bueno, como decía un poco Ruth, romantizamos el cristianismo y decimos, sí, acepto tu voluntad, Señor, ¿qué tenés para mí? No, realmente es muy difícil. así es, así es. Y es un proceso, ¿no? Es el poder estar en la presencia del Señor. Algo que yo hice y creo que me ayudó mucho es seguir asistiendo a la iglesia, seguir haciendo, ¿no?, lo que yo hacía normalmente, las reuniones de las células, los cultos. Entonces yo decidí, ¿no? Y justamente en la iglesia hacemos cultos matutinos de 6 a 7 de la mañana. Entonces justamente estábamos en esos cultos y bueno, yo me iba, ¿no? Me iba porque uno no puede dormir, la verdad es que al principio es muy difícil, ¿no? Pero ¿qué era lo que yo hacía en el día? Hacía mis cosas, porque aparte que hace un montón de trámites, ¿no? Cuando una persona fallece y todo, entonces yo me fui, me iba a hacer todo eso, ¿no? Y, y bueno, llegaba cansada, ¿no? En la noche y la verdad me dormía de cansancio. Gracias a Dios nunca tomé una sola pastilla para dormir, o sea, me dormía, pero sí me despertaba temprano, ¿no? 3, 4 de la mañana y ya no podía dormir porque
¿no? Ya uno pensando, y algo que el Señor, que por eso digo, ¿no? El consuelo sobrenatural del Señor, porque Él me ponía versículos. O sea, yo me despertaba y me despertaba con versículos. El Espíritu Santo me traía versículos a la memoria. Es más, me traía alabanza. Yo me despertaba, por ejemplo, y me venía esta alabanza, no sé si la conocen. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Entonces, y me venía esa alabanza y yo decía, pero Señor, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, y me venía esa alabanza, y me venía esa alabanza, y el Señor ahí, ¿no? O sea, ministrando, pero era el Espíritu Santo, ¿no? Que me decía, o sea, no está todo perdido, no es, o sea, Dios está ahí, ¿no? Entonces yo decidí, yo le dije al Señor, no entiendo, no entiendo, pero acepto tu voluntad, ¿no? Y obviamente fue un proceso, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a la iglesia, eh, lloré, ¿no? En los cultos a veces me salía porque me ponía a llorar, pero yo sabía que no había otro lugar. O sea, yo dije, Señor, fuera de ti, como dice, ¿no? El Salmo, no hay, o sea, yo me puedo ir, me puedo rebelar, pero ¿qué voy a encontrar? ¿No? Y ahí es donde la palabra de real en nuestra vida, porque uno dice, bueno, ¿de dónde viene mi socorro? ¿A dónde iré? ¿No? Fuera de tu presencia. Entonces, yo sabía, ¿no? En mi espíritu que no había otro lugar, aunque mi mente en ese momento no lo entendía, pero ahí está el tema de las decisiones, ¿no? Que yo digo siempre, nuestras vidas se conforman de decisiones. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos delante de una situación son clave, ¿no? Porque yo sé que cada una de nosotras y aquí las personas que nos están asistiendo, puede ser que han pasado situaciones incluso mucho más, ¿no? Dolorosas, pero aquí lo importante es cómo yo enfrento eso y qué es lo que voy a decidir. Entonces, yo sabía que no había otro lugar. Y como le digo, me iba ahí a la iglesia, a los cultos y ahí, ¿no? Y ahí lloraba y ahí le decía, Señor, no entiendo, Señor, no voy a poder, Señor. Y empecé a preguntarle cosas al Señor, ¿no, Señor? Porque yo estaba con mi esposo cuando él le dio el paro. Lo llevé, ¿no? Con ayuda de otras personas a la clínica y allá trataron de hacer la reanimación y no consiguieron. Él falleció en ese momento que él cayó, ¿no? Después ya mirando las cámaras y con médicos y todo. Pero una cosa que yo decía, porque uno ahí en la desesperación grita, ¿no? Yo le decía, volvé, ¿no? Porque uno tiene en la mente de personas que se están yendo, están muriendo, y dicen, ¿no? Ah, pero yo escuché la voz de mi madre, la voz de mi esposa, ¿no? Que me llamaban y entonces yo volví, ¿no? Entonces, ahí yo decía, ¿será que él me escuchó? ¿Será que, porque yo grité ahí en la sala, ¿no? Y ¿será que él me escuchó? Y yo decía, ¿no? Así, y se fue nomás. Me escuchó y se fue. Entonces, y eso era una cosa, y Dios es fiel. Cuando nosotros le preguntamos, el Señor nos contesta. Y Dios me dio un sueño, una visión, la verdad que no sé, porque fue una de esas noches que yo me despertaba, ¿no? Muy temprano y bueno, y me ponía a orar, entonces, y yo estaba en un mar así, en un barco, ¿no? Y en un mar no había más nada, solo agua, y estaba todo calmo, estaba todo hermoso,
Y yo estaba admirando, ¿no? ese mar precioso ahí, cuando de repente el barco se empieza a hundir y yo me estaba ahogando, porque así, ¿no? Tipo Titanic, ¿no? Y yo me estaba ahogando y tragando agua y todo, y me entró una desesperación, ¿no? Porque me iba a morir. O sea, una desesperación tan grande cuando veo una luz y empiezo a nadar hacia esa luz como un remolino y paso por esa luz, por ese remolino. Y cuando pasé por ahí, entré a un lugar de paz. Yo estaba volando, miraba como un campo verde con flores de colores así rojas, fucsias, una cosa hermosa. Y escuché la voz del Señor y me dijo, tú eres mi hija, esta es tu casa. Entonces cuando yo vi todo eso y escuché la voz del Señor, miré hacia arriba, ahí estaba Él, ¿no? Y me llevó, ¿no? Ahí yo desperté y entendí que cuando nosotros pasamos de esta vida, de este mundo, a la presencia del Señor, o sea, es una cosa que es inexplicable, ¿no? Es una paz, es una seguridad y obviamente no hay sufrimiento. Yo sé que mi esposo se fue con el Señor. Él no escuchó mis gritos ni nada porque él se fue y pasó a la presencia del Señor. Y cuando uno escucha la voz del Señor, o sea, es una cosa hermosa, ¿no? Entonces, Dios me mostró, ¿no? Cómo había sido, porque yo tenía era algo que me estaba afligiendo demasiado, ¿no? O sea, cómo fue, cómo... Entonces, a partir de ahí, el Señor me dio esa revelación y ese descanso, ¿no? Para mi alma. Yo dije, bueno, Señor, yo sé que Él está en tus manos. Yo lo sabía, ¿no? Pero uno como que dice, ¿cómo fue, no, ese momento? Entonces, Él pasó, ¿no? A la presencia. Y otra de las cosas que yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿No? Porque uno empieza a preguntar, Señor, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué lo llevaste a Él? Me hubiera llevado a mí y yo sé que Él hubiera pasado esta situación mejor que yo. Y porque, fíjense, yo me acuerdo cuando enamorada con Él le pregunté, ¿no? Una vez, esas preguntas que uno hace, ¿no? De enamorada. ¿Y qué haría si yo me muero? ¿No? ¿Y qué es lo que uno espera escuchar? Ay, no, si vos te morís, yo me muero también, yo no sé qué, porque no sé qué, ¿no? O sea, uno espera escuchar esas cosas, ¿no? Y él me dice, bueno, si vos te morís, a mí me dolería mucho, muchísimo, pero continuaría con el Señor y en el servicio. Entonces yo, wow, ¿no? O sea, y yo me acordé de eso y dije, Señor, o sea, Él la tenía clara, como, o sea, Él lo hubiera podido soportar y yo no puedo, o sea, yo le decía y oraba al Señor. Entonces estaba con eso, ¿no? Y dice, Señor, era mí, ¿no? O sea, nosotros siempre pidiéndose al Señor cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Ahí viene una amiga y me dice, Diana, yo no le había comentado esto a nadie, ¿no? O sea, esas preguntas y esas dudas porque, ¿no? Son cosas muy, muy íntimas y uno no las está comentando, pero esta amiga viene y me dice, Diana, tuve un sueño y lo vi a Carlito. Tuve un sueño, me dice, pero no se moría él, te morías vos. Y me dice, y lo vi a él, me dice, en un auto, así chiquitito. Me dijo su cara así demacrada, destruido, me dijo, destruido. Me dijo ella así, Diana, si vos te hubieras muerto, Carlitos no lo iba a poder soportar. Y yo me quedé así, ¿no? O sea, porque yo no le había comentado a ella, Entonces, yo dije, ay, Señor, entonces, si esta es tu voluntad, dame la fuerza.
dame, porque yo sola no puedo. Y era una cosa que yo todo el tiempo estaba orando, ¿no? Y le decía al Señor, y ahí argumentaba con Él y todo, ¿no? Así más o menos como Abraham, ¿no? Cuando estaba intercediendo por Lot. Entonces yo iba manejando y yo le decía, Señor, yo no puedo, Señor, no puedo con esto. Y era una cosa que el Señor, ¿no? me iba dando, ¿no? Palabra. Yo le decía, Señor, ¿y por qué? ¿Pero por qué? Si Él era tan bueno, ¿no? Y bueno, y esto todo fue un proceso, ¿no? De meses, ¿no? Si era Él tan bueno y Él te amaba y Él quería servirte, ¿no? Y Él, incluso una charla que habíamos tenido, me decía, yo me veo con vos así mayores, viejitos y sirviendo al Señor. Y yo decía, Señor, ¿por qué? O sea, eran otras preguntas ahí, ¿no? Y un día un tío que está en la Argentina, en Buenos Aires, me llama y me dice, Diana, mira, me dice yo, preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué? Y Carlitos, tan bueno, tan... Y le dije a mi líder, le dije, ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que ir? Y mi líder me dijo, Alcide, Dios tenía un trabajo para él allá, no sabemos, pero por algo él se lo llevó, porque él tenía algo. Entonces, eso para mí fue, ¿no? Yo dije, es verdad, Dios sabe por qué nosotros no lo entendemos y no lo vamos a entender. O sea, esto es algo que quizás no lo vamos a entender en esta tierra y tenemos que aceptarlo. Y ahí entra, ¿no? O sea, la soberanía del Señor, que Él es soberano y nosotros necesitamos aceptar eso. Cuesta, duele, pero necesitamos aceptar. Y Diana, perdóname Sí. que te interrumpa. Pero Con claro, con toda esta situación tan fea, tan negativa, de que tuviste que responsabilizarte con varias cosas, con el, no sé si alquilabas, no sé, bueno, pagar sus impuestos de la casa, pagar los impuestos del auto, hacer el trabajo que él hacía en tu casa. Eh, Creo que nunca vas a superar, siempre va a haber una añoranza, un sentir falta, ¿no? Un extrañar. Pero ¿cuándo más o menos dijiste, bueno, no lo entiendo, pero bueno, ya está? ¿Cuándo fue que ya te acostumbraste, vamos a decir así, la ausencia de él? ¿Pasó mucho tiempo? sí, pasaron unos meses. Bueno, en realidad cuando a fin de año, porque él falleció el 30 de noviembre, y ese fin de año, que fue cuando yo le dije, Señor, ¿no? ¿Por qué? Ahí mismo yo lloré, ¿no? Ahí entré en la presencia del Señor y tomé la decisión. Por eso les decía, ¿no? Las decisiones que tenemos nosotros que tomar son tan importantes, porque yo ahí le dije al Señor, Señor, no entiendo, y perdóname porque te estoy diciendo esto, te estoy reclamando, porque, o sea, yo le reclamé al Señor. Yo le dije, Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿No? Entonces yo le dije, Señor, perdóname, estoy reclamando y sé que eres soberano y tú estás por encima de todas las cosas. Y no entiendo por qué está pasando esto, pero decido aceptar tu voluntad. Entonces, ayúdame. Y a partir de ahí fue un proceso, ¿no? Como yo les decía, ¿no? De cada día, ¿no? Orar, de cada día entregar, de llorar, ¿no? Porque es un proceso, pero yo tomé esa decisión y esa decisión necesitamos nosotras tomarla lo más pronto posible. No quiere decir que a partir de ahí ya todo pasó, no estuve bien, no, sino que ahí empieza un proceso. Pero es necesario que nosotros aceptemos, ¿no? Estas cosas. Y aceptar la voluntad del Señor no quiere decir que yo voy a estar feliz, que ya se me fue la tristeza, que no, que va a estar todo bien a partir de ahí, no, sino que yo estoy consciente de que
el Señor me va a mostrar en el momento, el Señor me va a ayudar, ¿no? Por eso siempre mi oración, mi charla con Él era Señor, no puedo, pero ayúdame. Si vos me dejaste aquí, si vos me diste esta prueba, es porque vos me vas a ayudar, es porque la voy a poder pasar. No sé cómo, pero ayúdame, mostrame, o sea, no, entonces esa era mi oración, pero como les digo, la clave es decidir. Entonces, mientras nosotros estemos enojados con Dios o estemos diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, y no voy más a la iglesia o no oro más, o entonces ahí es más difícil. Ahí va a ser más difícil porque entonces vamos a entrar en una depresión, ¿no es verdad? Que gracias a Dios yo nunca entré en una depresión, yo me fui al otro extremo, que tampoco es bueno, porque yo me fui ¿no? O sea, seguí, no paré, ¿no? Seguí con mi trabajo, seguí con el servicio en la iglesia, ¿no? Seguí con todo y no paré en ese sentido, yo me fui ya al otro, ¿no? Al otro lado. Pero mi consejo para las personas que han pasado o están pasando por un luto es tomar las cosas, ¿no? Con calma, siempre de la mano del Señor. Cada uno pasa un proceso diferente y un tiempo diferente porque, bueno, los casos son diferentes, pero no podemos nosotros pretender pasar una situación así sin el Señor, sin Dios en nuestras vidas. No se puede. Diana, y te pregunto, porque bueno, un poco también creo que una cosa es en el momento en el que haces el duelo y la situación pasa y todo como ese momento en el que tenés que decidir un montón de cosas y bueno, después pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, vas como acostumbrándote a la situación de alguna manera. Claramente el duelo con el Señor es diferente para saber, solamente con tener la esperanza de que lo vamos a volver a ver, yo creo que una cierta paz te debe dar. Pero digo, ¿cómo fue para vos? Porque bueno, después vino otra situación. ¿Cuánto tiempo pasó para que llegue la segunda situación muy difícil que tuviste que pasar, que un poco revivó todo de nuevo, ¿no? Sí, bueno, el 2020, que fue el tiempo de la pandemia, que nos encerraron a todos, ¿no? Entonces ahí, bueno, uno con más tiempo en la casa, con las cosas, yo me di cuenta que habían cosas, por ejemplo, que yo no había sacado todavía de mi esposo, ¿no? Entonces, y me dije, ¿por qué? Ya habían pasado 5 años, ¿no? O 4 años más o menos. Entonces, y yo me di cuenta que faltaba, ¿no? Algo. Cuando llega el 2021, me dan en mayo, si no me equivoco, el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces ahí fue también, ¿no? Otra prueba difícil y al principio me asusté porque uno escucha cáncer y bueno, piensa en muerte, ¿no? Entonces, y luego dije, no, Señor, vos sos poderoso para sanar, para revertir cualquier diagnóstico. Entonces, cuando me dijeron que tenía que hacer quimioterapia y todo, entonces yo dije, no, no voy a hacer eso porque, bueno, uno tiene la idea de quimioterapia, ¿no? Sufrimiento, incluso que a veces no da resultado y, ¿no? Tenía en mi mente esa película de Todo por Amor, no sé si la han visto, de Julia Roberts, que no es la persona que tiene leucemia y que, bueno, le hacen los tratamientos y queda súper mal. Entonces, yo tenía esa idea, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Y seguramente aquí, si nos están escuchando personas que han pasado por esto o que han tenido familiares, ¿no? No es fácil. Entonces, yo tenía, ¿no? Eso en mi mente. Yo dije, no, yo no quiero pasar por esto. Señor, saname. Vos lo podés hacer, ¿no? Y bueno, y ahí el Señor, a través
de la pastora, ¿no? de mi iglesia, y una de las líderes me dice, ¿por qué no vas a Brasil a que te hagan un examen, ¿no? Y tener otra opinión? Entonces, yo digo que el Señor me llevó, porque en esa época estaban cerradas las fronteras, ¿no? Por el tema de la pandemia. Entonces ella me dice, yo voy a ir a ver a mi hermana que está justamente en este hospital y le están haciendo un tratamiento para cáncer. Y ahí empezó el Señor a moverse, ¿no? Y yo dije, ok, voy una semana, me hacen los exámenes, no va a haber nada porque el Señor lo va a deshacer todo y me vuelvo, ¿no? Entonces hice mi maletita, ¿no? Y me fui, ¿no? Yo, Señor, no, vos lo vas a hacer, yo creo, porque yo no quiero pasar por eso, por esas quimios, ese tratamiento. Entonces llegué, me hicieron, ¿no? Los exámenes, obviamente confirmaron el diagnóstico y el doctor me dijo, Diana, esto vos tenés que hacerlo ayer. Este tratamiento, o sea, no podés perder un día. Y como nos fuimos nosotros por tierra, ¿no? En movilidad, tardamos, ¿no? Aparte que hicimos paradas, pascanas, ¿no? Entonces, y en la frontera paramos también porque no me estaban dejando entrar, solamente dejaban entrar brasileros y residentes. Entonces tuvimos que hacer ahí cartas al consulado y todo. Y bueno, ahí el Señor abrió las puertas y pasamos. Entonces, pero el médico me dice, no podés volverte por tierra. Tenés que sí o sí, si vas a hacer el tratamiento en Bolivia, sí o sí irte en avión, porque no podés perder un día. Entonces ahí, y bueno, la verdad es que el cáncer que yo tenía era un cáncer agresivo. Estaba creciendo porque, bueno, de hecho fue algo así que salió, apareció una bolita en marzo y creció. Estaba creciendo casi al 100%, ¿no? 98%, eso estaba así. Y el tipo de cáncer es un cáncer agresivo, se llama triple negativo, tal vez las que nos están viendo conozcan un poco. Entonces, entonces era una cosa que no había, ¿no? Opción, tenía que hacer. Entonces, ahí oré al Señor, porque no era, ¿no? Mis planes no eran quedarme, mis planes eran volver. Otra vez el Entonces, Señor, perdón, haciendo un poco su voluntad y sorprendiéndote con sus planes, porque no es poco. En pocos sí, años, dos situaciones muy difíciles que totalmente inesperadas. así es. Entonces, ¿y qué fue lo que en este tiempo, ¿no? Cuando empezó todo esto, yo dije, Señor, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres con todo esto? Y nosotros, como hijas de Dios, necesitamos, ¿no? Ir al Señor y preguntarle, ¿no? Y bueno, ahí el Señor empieza a revelarnos. Y una de las cosas que el Señor me empezó a mostrar era que había cosas que no estaban bien. Uno piensa y dice, bueno, soy cristiana, soy líder en mi iglesia, sirvo al Señor. ¿Qué puede estar mal? No estoy pecando. Entonces uno dice, no estoy haciendo nada mal. Pero ahí el Señor me mostró que Él quiere más de nuestras vidas, en intimidad. Entonces, algo que a veces como cristianos y como líderes nosotros podemos caer es en la conformidad. Nos conformamos porque conocemos al Señor, porque servimos a Él, porque estamos en la iglesia y nos conformamos en nuestra relación de intimidad con Él.
no buscamos crecer más en eso. Entonces, ahí el Señor me mostró que esa intimidad yo la había dejado, ¿no? Me había conformado con enseñar, pero la intimidad con Él, estar en la presencia de Él, mi tiempo de oración de calidad, a solas, ¿no? Porque nosotros oramos en la iglesia, oramos, pero a solas. Entonces, yo empecé a hacer, ¿no?, mi tiempo con Él, y aquí tengo, este es mi libro, y justamente me habían regalado este libro, dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Está en inglés, no se nota mucho porque está en dorado, no sé. Y dice ahí, ¿no? Planes de bien y no de mal, ¿no? Para darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Entonces yo empecé a escribir ese tiempo con el Señor. Y el Señor me empezó a mostrar muchas cosas que yo tengo y de hecho es mi deseo poder escribir un libro de todo esto, porque el Señor me empezó a mostrar muchas cosas aquí. Y eso es lo que Dios quiere. Muchas veces Él permite ciertas cosas para que nosotros nos volvamos a Él, para que nos enfoquemos, ¿no?, en Él, para que pasemos ese tiempo con Él, y es ahí donde Él nos revela. Yo digo siempre, con todo esto, ¿no?, el Señor nos para, porque a veces nosotros vamos y en esta vida que es tan agitada y que tenemos una cosa y otra, ¿no?, la familia, el trabajo, la iglesia, ¿no? ¿Quién está desocupada? Nadie, ¿no? Entonces, pero en medio de todo eso, la prioridad es nuestro tiempo con el Señor. Y qué difícil es. Qué difícil es. Pero el Señor me mostraba, ¿no? Aquí, por ejemplo, Él me decía, ¿no? Mi prioridad tiene que ser la oración, el tiempo con Él. Esto es lo que al Señor le interesa, más de todo lo que nosotros podamos hacer en esta tierra, es nuestro tiempo con Él. Y entonces el Señor, ahí yo dije, bueno, Señor, voy a hacer esto que me estás diciendo, y empecé. Ahí me fui allá, me quedé, ¿no? Porque el Señor así lo decidió, que yo me quede. Él abrió las puertas, el hospital, luego el lugar donde yo me iba a alojar, porque allá en San Pablo es caro, ¿no?, el alojamiento, los alquileres. Y un día estábamos ahí hablando, ¿no? Yo me fui con mi sobrina, con esta amiga, líder de la iglesia, que ella es brasilera, que ella fue la que, ¿no?, nos llevó. Y entonces vamos a buscar un lugar, ¿no?, más económico. Entonces mi sobrina dice, aquí he visto uno, pero dice que está cerca de la playa. Ay, ¿no? Entonces dice, no, pero ahí debe ser caro. Y además aquí cerca de la playa no hay. Debe ser más o menos a unas 2 horas. Bueno, quedó ahí. Y en la noche me llama una líder de acá, amiga, ¿no? Y me dice, Diana, hemos conseguido un departamento donde usted no va a pagar alquiler, solamente usted va a pagar expensa. El único problema, me dice, es que está lejos del hospital, está a 2 horas. Entonces me dice, no sé si hay algún problema. Está en la playa de Guarujá. Entonces, imagínense, nosotros en la mañana, ¿no?, hablando de eso, porque ahí, ¿no?, me dice mi amiga, ay, me dice, claro, sería hermoso usted estar en una playa, me dice, ¿no?, para que usted se relaje y todo, ¿no? Entonces, y ahí el Señor lo tenía preparado. Entonces, cosas como esa yo vi
cómo el Señor abrió las puertas, puso las personas, puso lugares, hasta la comida, ¿no? Porque yo le dije al Señor, ¿no? Señor, yo no quiero esto. Estoy en un lugar que no es mi país, entonces no quiero. Pero si vos querés que yo pase por esta situación, por este cáncer y que haga el tratamiento y todo eso, yo quiero pasarlo contigo, de tu mano. Entonces, y es otra vez la decisión. Cuando el médico me dice a mí, tenés que hacer, ¿no? Y entonces era la decisión, ¿lo hago en Bolivia o lo hago en Brasil? Entonces ahí, ¿no? Todos me decían, hacelo allá. Y bueno, eso era quedarme en un país que no es mi país, sin mi familia, ¿no? Entonces, y ahí me fui, ¿no? Lloré. Señor, le dije, yo no quiero esto, pero, Señor, si es tu voluntad, así, ok, me quedo. Y bueno, le dije a mi sobrina, ¿te quedas conmigo? Y me dice, me quedo, tía. En esa época todo era virtual, ¿no es verdad? La universidad virtual, ya estaba pasando sus clases virtuales. Entonces, hasta eso, ¿no? El Señor acomodó, porque también yo no dejé de asistir a ninguna reunión, a ningún culto, porque todo ya fue virtual. Entonces, y ahí yo tomé la decisión. No fue fácil, o sea, lloré, le dije al Señor, no quiero, pero le dije, sí, lo voy a pasar contigo. Y ahí empezó, ¿no? El proceso de pasar, ¿no? La quimioterapia y todo el tratamiento, que es muy fuerte. El doctor, y miren cómo el Señor va acomodando las cosas, ¿no? Cuando uno le dice, ¿no? Señor, me entrego en tus manos. El oncólogo que me vio allá, él habla español perfectamente. ¿Por qué? Porque es brasilero, pero sus padres son chilenos, ¿no? Entonces, él habla perfectamente el español y claro, cuando él me vio y me dio todo el diagnóstico y todo eso, todo me lo dijo en español. Entonces, es más, ellos hacen firmar un papel, ¿no? De todas las consecuencias que pueden haber a causa del tratamiento. Y eran 2 hojas en portugués, ¿no? Entonces yo la agarro así y él se da cuenta que no estoy entendiendo, entonces me dice, Diana, yo te lo voy a leer. Y empieza, ¿no? A leerme, a traducir. Y se cansó, ¿no? O sea, porque es un montón. Y mientras él leía, yo la verdad que no me acuerdo de nada. O sea, yo me puse a orar y dije, Señor, o sea, la verdad que no me acuerdo de nada de lo que él leyó ahí, porque me lo leyó todo en español. Y él se cansó, ¿no? Me dice, ay, nunca había hecho esto, Diana, me dice, ¿no? Entonces yo, bueno, gracias, doctor, le dije, ¿no? Y bueno, entonces hasta eso, ¿no? El Señor preparó a una persona que me explique, porque bueno, uno se siente mejor, ¿no? Sobre todo en estas situaciones, de escuchar, ¿no? A alguien pues en su mismo idioma, ¿no? En su misma lengua. Entonces, hasta esas cosas, ¿no? El Señor las preparó ahí y bueno, yo tomé la decisión, me quedé, pero no fue tampoco así, ¿no? O sea, fácil, sino que fue también un proceso, ¿no? Un proceso de estar ahí en la presencia del Señor, de orar. Yo tengo aquí, como le digo, le mostré, este es mi diario y y hay cosas, ¿no? que yo justamente releyendo aquí, ¿no? Por ejemplo, San Pablo, yo puse aquí, ¿no? 16 de julio. Yo me fui un 20 de junio del 2021 ya a Brasil y aproximadamente llegamos allá, creo que el 27, más o menos una semana tardamos.
Y aquí yo ya había empezado las quimioterapias, ¿no? El 16 de julio. Y algo que me mostró el Señor fue hacer 40 días de oración, ¿no? En ese tiempo. Y cuando estábamos en el viaje, yendo, ¿no? Fuimos por tierra, ahí el Señor también me reveló algo. Había un papá brasilero con su niña, tendría unos 5 años la niña, y me gusta mucho cómo dicen allá, pai, ¿no? Pai es papito, ¿no? ¿Es Ruth? Papá. Ajá, papá. Pai. Pai. Entonces me agrada, no sé, lo siento así súper tierno, ¿no? Cariñoso. Entonces, y bueno, yo venía, ¿no? Orando en el viaje todo, y veo a este señor así, un señor muy grande, ¿no? Y la niña se estaba yendo, ¿no? Paramos en un restaurante ahí para comer, y la niña estaba haciendo, entonces, ahí él la llama a su hija, ¿no? Por su nombre. No me recuerdo ahorita el nombre, pero la llama, solamente le dice su nombre, y la niña lo mira y se va, ¿no? Y se agarra de su mano y se van juntos. Esa escena, ¿no? El Señor me mostró porque Él quería que yo en ese viaje esté así, agarrada de la mano de Él, confiando, ¿no? Porque encima el Señor era así un señor así grandote, ¿no? Y la niña chiquitita. Entonces yo me vi así y dije, el Señor quiere que yo lo conozca como mi Padre en este tiempo. Amén, amén. Diana, perdona que te interrumpa. Sí. Lo que voy a decir, Celina, no sé, lo que más me ha tocado, así de que eso a veces tenemos ese problema de que pensamos que porque somos líderes y concurrimos a nuestra iglesia o nuestros compromisos, pensamos que ya, bueno, conocemos al Señor y está todo bien. Yo pienso de que me tocó mucho, me impactó cuando me dijiste de que el comodismo, ¿no? Ya estabas conformada, ya estaba todo bien. Y eso pienso de que Dios a veces levanta situaciones para que para llamarnos nuestra atención, ¿no? Y tu atención fue de que a través de que a veces es muy feo, muy negativo, la palabra como vos mismo decís, cuando te dijeron que tenías cáncer, bueno, te vas a morir. Pero en ese medio tiempo, en el medio de ese lío, de ese turbillón, no sé cómo dicen en español, vemos que la mano del Señor llamándote la atención, ¿no? Sí. Porque a veces la situación tuya fue muy fuerte con el luto, ¿no? Y ahí nos quedamos conformes, seguimos, pero bueno, ya entendimos, no entendimos por qué, pero entendimos que es la voluntad del Señor y Él va a continuar siendo el Señor. Con tu esposo, sin tu esposo, Él continúa siendo soberano, continúa siendo el Señor, pero Él quería llamarte más la atención. Y el Señor te ha llevado a un lugar de playa, de que conozco Guarujá, nosotros tenemos una iglesia ahí, y ahí vos ves que hasta en los mínimos pequeños detalles, el Señor te dejó en un lugar para que vos estuvieras en comunión. Conozco también el hospital donde estuviste y es un infierno, vamos a decir así, alrededor. El clima es pésimo, es peor que Buenos Aires, y es mucho ruido, muchas cosas, todos agitados,
las cosas todas rápidas. Y el Señor dice, no, pará. Diana, te voy a poner en un lugar que estés en silencio. Claro que vas a tener que venir a hacerme la quimio aquí, pero el Señor te voy a dejar en un lugar para que no reclames, para que no te quejes. Sí, Te voy a poner en un lugar en silencio para que escuches la naturaleza, escuches el ruido de lo que yo he hecho, ¿no? Para que vos puedas crecer también, ¿no, Diana? sí. Crecer en la gracia y en el conocimiento y tener más intimidad con el Señor. De mirarlo, decir como vos decís con la niña, de que cuando Él la llamó por su nombre y a vos también te llamó, decir, bueno, estoy con la, agarrado del De la Señor, mano del Padre. las manos del Señor. Sí, tal cual. Y una cosa, por ejemplo, que Dios me mostró en este tiempo, porque me mostró muchas cosas, pero algo que yo había hecho era cerrar mi corazón y decir, no va a haber un tiempo mejor para mí del que pasé, porque yo pasé como les comenté, un buen matrimonio, una buena relación. No tuvimos hijos, pero viajamos, disfrutamos, servimos al Señor. Entonces yo había dicho, no hay un tiempo, no va a haber un tiempo mejor. Y el Señor me mostró que eso es pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, Dios no me puede dar algo mejor. No me puede dar algo mejor. Entonces, ahí, ¿no? Tuve que pedirle perdón al Señor. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro pecado, ¿no? Puede ser, no sé, algo muy grave, vistoso y qué sé yo, pero muchas veces son pensamientos en nuestras vidas y que nos llevan a tomar actitudes, ¿no? Entonces, y Dios me mostró que no es así, que Él tiene lo mejor para nuestras vidas. De hecho, ahora yo estoy pasando, ¿no? Un tiempo nuevo de mamá, ¿no? Dios me ha regalado un hijo, tiene 12 años, acaba de cumplir el 30 de diciembre del año pasado. Entonces, algo que tal vez no hubiera pasado si Dios no hubiera hecho todo esto en mi vida. Yo digo ahora, Dios permite que pasemos por prueba, por proceso, para darnos algo mejor. Cuando nosotros nos aferramos a Él, cuando confiamos en Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que yo creo, a pesar de todo, a pesar de mí, yo confío en el Señor y decido poner mi mirada en Él, entonces el Señor va a hablar, va a revelar, va a mostrar, va a cambiar. Y a veces, como les decía, no lo entendemos, pero Dios Obra. va mostrando, nos va abriendo los ojos, ¿no? Amén. Gracias, Diana. La verdad que escuchar bueno, imagino que para muchas va a ser una bendición, como lo ha sido para nosotras, Sí. y a veces es un aliento también poder escuchar los testimonios de otras personas para las que están pasando por situaciones difíciles, las que no, pero que sabemos que la vida tiene sus momentos. Como siempre decimos, la vida cristiana no es todo color de rosas, sino es saber justamente poder enfrentar las situaciones y el sufrimiento de la mano del Señor. Así que bueno, mil gracias por acompañarnos, por contarnos. Me imagino que hay mucho más para contar. No nos alcanza el tiempo, pero bueno, si querés, no sé, decirnos si te quieren seguir por las redes o quieren saber más, si querés dejarnos alguna información. Bueno, yo tengo Facebook. La verdad que, como le decía, no soy tan de las No redes. son muy de redes. Pero sí tengo mi Facebook, que está como Diana Escalante, ¿no? Si me quieren escribir, entonces ahí por el Messenger, no sé, puede ser. Y tal vez estoy así con ese deseo, como les decía, de escribir, ¿no? De escribir un libro sobre todo esto. Ya me lo han dicho varias personas, porque bueno, es mucho para contar, son muchas cosas y muchos detalles, porque Dios es un Dios así, ¿no? De detalles, de cuidado. Sí, yes. Entonces, bueno, ahí voy a estar. Lo esperamos. Feliz de poder compartir, ¿no? Tuvimos un adelanto por acá.
Así que, bueno, muchísimas gracias y la verdad que, bueno, una bendición tenerte, gracias por acompañarnos. Y gracias a todas por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio de este programa que se llama Dios y Ellas. Gracias. Gracias, Diana. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, gracias a ustedes. Gracias.